nuestro país, si no queremos irnos a patentar fuera, tenemos que estar muy seguros, porque patentar fuera va a tener un coste muy elevado. Tenemos que estar muy seguros de que nuestra invención es realmente novedosa. También en el caso de que queramos oponernos a alguna patente ya concedida, o vayamos a realizar alguna actividad o vayamos a fabricar algún producto sin que esté basado en una patente, tenemos que saber si ese producto alguien ya lo ha patentado antes, porque si nosotros fabricamos ese producto y ya existe una patente en el mercado que lo está protegiendo, podemos infringir esa patente y el titular puede venir a decirnos que no podemos fabricar eso porque él lo tiene patentado, ¿no? ¿Qué más utilidades tiene la búsqueda de información de patentes? Bueno, pues puede tener utilidad para en el tema de transferencia de tecnología. Nos va a servir para valorar la tecnología, si es una tecnología realmente buena que tiene posibilidad de tener una patente. Nos puede servir para negociar licencias, para detectar tecnologías de libre uso. Si queremos localizar socios, podemos buscar patentes o gente que trabaje en un campo. Esto también es muy útil en el caso de búsquedas para prospectiva tecnológica industrial. Nos va a servir para vigilar, por ejemplo, competencia, ¿no? Dentro de un sector técnico. Podemos hacer búsquedas de patentes, seleccionamos cuáles son los principales competidores de una determinada tecnología y hacemos búsquedas, incluso seguimientos continuos en el tiempo de qué patenta o qué una empresa competidora nuestra que está patentando, ¿no? Entonces vemos que las patentes, una vez que aparezcan publicadas, podemos tener una información de primera mano de en qué está trabajando nuestra empresa más competidora. Podemos ver dentro de una tecnología cuáles son las empresas que más patentan y bueno, pues tiene mucha utilidad para hacer estudios pues, de análisis de mercado, de tendencias de tecnología. Bueno, como veis es muy amplia la utilidad que se le puede dar, ¿no? ¿Dónde podemos obtener esta información? Bueno, pues hemos hablado que hay bases de datos comerciales y también hay en Internet muchos servicios gratuitos, bases de datos disponibles de manera gratuita. Las bases de datos comerciales, me refiero a aquellas bases de datos que tienen acceder a ellas tiene un coste, ¿no? ¿Cómo podemos localizar esta información sobre patentes? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de las bases más importantes que tenemos disponibles en Internet de manera gratuita. Una manera muy fácil de acceder a ellas es entrar en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la OEPM. Aquí, bueno, esta página la veis y a lo mejor mañana o pasado vais a entrar y ya no es igual porque va a cambiar de un día a otro. Pero encontraréis algún apartado aquí, no sé, que va a haber una pestaña que pone información tecnológica, donde vais a tener acceso a bases de datos. ¿Qué bases de datos tenéis acceso desde nuestra página? En primer lugar, bueno, pues hay una base de datos que nos va a servir para localizar marcas, ¿no? Cuando queremos registrar una marca, aunque aquí no estamos hablando de marcas, nos estamos centrando en patentes, también hay una base de datos que va a permitir saber si una marca, que a lo mejor nos hemos inventado para un producto que queremos comercializar, pues ya ha sido registrada o no. Pues hay una base de datos que nos la va a localizar, que se llama el localizador de marcas. También tenemos aquí, en situación de expedientes, la base de datos que nos va a permitir conocer de todos los títulos que se tramitan en la oficina española, o sea, las patentes solicitadas en España, las marcas, los diseños industriales, saber qué situación se encuentran, si han sido concedidos, solicitados, en qué fase del procedimiento están. A continuación tenemos la base de datos de invenciones y diseños en español, que se llama Invenes. Esta es la base de datos de consulta de la información de los documentos de patente, es la base de datos de contenido técnico, ¿no? Que nos va a ser más útil para buscar información técnica. Además de tener el acceso a esta base de datos, que es una base de datos española, también nos va a dar acceso a la base de datos Espacenet, que es la base de datos de invenciones en otros idiomas. Esta base de datos, luego la veremos un poco más en más detalle, es la base de datos más de uso gratuito, pues mejor que puede haber y que os recomiendo que utilicéis si queréis hacer búsquedas de patentes de manera gratuita. Además de esto, tenemos también acceso a la clasificación internacional de patentes. Podemos localizar cuál es el símbolo de clasificación para utilizarlo como criterio de búsqueda de una determinada tecnología. Aquí podemos buscar cuál es el símbolo de clasificación para una determinada cuestión. Y bueno, pues aparte de eso tenemos otras bases de datos de marcas, pero eso ya es menos relevante. Que vamos a ver, dentro de todas las bases gratuitas que tenemos en Internet, a mí me gusta clasificarlas en tres apartados, ¿no? En primer lugar tenemos las bases de datos de oficinas de patentes internacionales, que son fundamentalmente la Oficina Europea de Patentes, que como hemos visto es una oficina que va a tramitar
patentes que luego van a tener validez en varios países de Europa. No es la patente comunitaria, que ya ha comentado Pascual, que bueno, la patente comunitaria todavía no se ha llegado a lograr. Es una oficina que concede patentes para un país que el solicitante designe dentro de Europa, pero una vez que las patentes son concedidas, en cada país siguen, digamos, una vida diferente, ¿no? Se tramitan en la oficina europea, pero luego van a desembocar en los países que se designen. Además de la oficina europea, tenemos la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, que es quien gestiona, digamos, las solicitudes PCT. Entonces, en la base de datos PatentScope publica todas las solicitudes PCT que se realizan. Aparte de las oficinas de patentes internacionales, con estas dos bases de datos, Spacenet y PatentScope, tenemos bases de datos en todas las oficinas nacionales de patentes. En general, pues las principales, por supuesto, pero prácticamente todas las oficinas nacionales de patentes del mundo suelen tener una base de datos en la que recogen todas las patentes que tienen validez en ese país. Y entonces, bueno, pues yo he puesto aquí las más importantes, que luego veremos un poquito cómo son y cómo podemos hacer búsquedas en ellas. Y quitando, por un lado, estas bases de datos, que podemos decir que son las bases de datos oficiales, existen también en Internet pues otras fuentes de documentación de patentes, que a mí me gusta llamarlas fuentes no oficiales, porque son, digamos, bueno, pues bases de datos que surgen en Internet de empresas o que las crean, pero digamos que la documentación original es esta, ¿no? Aquí estas bases de datos, que también, bueno, pues muchas de ellas, ahora iremos viendo alguna de ellas en particular, ofrecen a veces tienen unas fuentes de consulta y unas facilidades de búsqueda muy grandes, pero lo que tienen debajo, es decir, la información que contiene, bueno, pues la fiabilidad que puede tener o no, pues a veces pues puede estar, puede tener algún inconveniente, ¿no? Entonces, bueno, pues las principales recomendaciones son, si queremos hacer una búsqueda en patentes en España, y además hacer la búsqueda con palabras en español, pues debemos utilizar la base de datos Invenis. Nos va a permitir aquí buscarla en Interpat, lo que serían las patentes españolas, y en diseños, si queremos hacer una búsqueda de diseños industriales. No hemos hablado mucho del diseño, pero aquí también está la base de datos. Esta base de datos nos va a permitir hacer búsquedas en patentes que están recogidas desde el año 29, nos va a permitir realizar búsquedas también en todo el texto completo de las patentes, no solo en el título y en el resumen, y luego también podemos hacer búsquedas expertas en muchos campos de datos. Bueno, he traído aquí un ejemplo para hacer una pequeña búsqueda en Invenis, para que veáis. Bueno, esto es una noticia que vi publicada en el periódico sobre las patentes que había aquí en la Universidad Politécnica de Cartagena. Pues dice que tiene 19 patentes concedidas, ¿eh? Entonces, bueno, pues vamos a hacer una búsqueda en la base de datos Invenis. Aquí tenéis la pantalla de búsqueda, de la búsqueda experta, que nos va desglosando todos los campos en que podemos hacer la búsqueda. Pues es muy fácil, aquí ya ponemos aquí Universidad Politécnica de Cartagena y, bueno, pues vemos que nos aparecen 26 patentes. Aquí hemos dicho que había puesto la noticia de 19, es que 19 son las concedidas, ¿eh? Aquí 26 son todas. Entonces, bueno, en patentes siempre que hay que saber lo que es una patente solicitada o una patente concedida, porque es un criterio diferente, ¿no? Una vez que nos han aparecido las 26 documentos, 26 resultados de búsqueda de documentos de patente españoles que tienen como solicitante la Universidad Politécnica de Cartagena, pues vemos aquí el listado, vamos viendo los números de publicación, son todo patentes españolas, y vamos viendo los títulos de cada una de ellas. Si queremos tener más información, podemos descargar todas estas referencias en un documento, en formato texto. También podemos configurar este listado que nos aparezca en otros campos, y queremos más detalle de algún documento de estos. Bueno, pues aquí tenemos un simbolito del Adobe y pinchamos en él y podemos llegar a consultar el documento completo en formato texto. Aparte de hacer búsquedas por solicitante, que son búsquedas, bueno, relativamente sencillas, aunque a veces hay que tener en cuenta que, bueno, los solicitantes, pues si el solicitante pone universidad y en vez de universidad pone UNIV, tendremos que tenerlo en cuenta al hacer la búsqueda y prever que puede haber distintas maneras de escribir la palabra universidad, o que pueden no estar puestas todas las letras. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una búsqueda de un tema técnico, ¿no? Bueno, pues también busqué otra noticia en internet
fuera vuestra, y me apareció esto de una patente sobre una toma de muestras de suelo para análisis sin alterar propiedades físicas, ¿no? Y que hayan solicitado una... venía aquí en una tesis doctoral de una doctora, venía aquí el nombre. Entonces, bueno, pues también podemos hacer la búsqueda por el nombre del inventor, que es más fácil a veces que buscar por la parte técnica, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues puse ambos criterios, Universidad Politécnica de Cartagena y buscar a alguien que con el nombre del apellido, y efectivamente pues apareció un documento de patente. Aquí es como se muestran los datos bibliográficos del documento, y en cada una de estas pestañitas tenemos acceso a distinta información. Si queremos ver la descripción de la patente, podemos ver las reivindicaciones. Aquí en el IET es donde figura el informe sobre el estado de la técnica, que lo vimos antes al hablar del documento de patente. Aquí también tenemos otra cosa interesante, que es la opinión escrita. Esta opinión escrita, esto es un documento de patente español, y en España hace unos años, aparte de hacerse el informe sobre el estado de la técnica para valorar la novedad, se da una opinión escrita sobre la valoración de ese informe, ¿no? Entonces, esta opinión escrita, me parece que lo hice en la diapositiva, aquí lo tenéis. Aquí podemos ver el juicio que establece un examinador sobre la novedad y la actividad inventiva de las reivindicaciones de patente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos el juicio en el que, bueno, pues nos va a decir que la invención contenida en esta solicitud de patente cumple los requisitos de patentabilidad, de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Si queremos ver el documento de patente completo, no lo he traído. Bueno, pincharíamos en este PDF, en esta pestaña, y nos sale el documento de patente en PDF, que lo podemos imprimir, guardar en un archivo, y tiene varias facilidades. Si lo que queremos es buscar la situación jurídica de una patente española, pues ya debemos disponer, ya se supone que conocemos cuál es el número de patente, y entramos en la base de datos de situación de expedientes, nos conectamos, introducimos el número de patente y ya pues nos aparece. Ya cuando llegamos aquí ya tenemos que saber cuál es la patente que estamos buscando, ya que solo permite buscar por números de patente. La base de datos Spacenet, que os he comentado antes, es la base de datos que nos va a permitir hacer búsquedas con cobertura mundial. Aquí tenemos el fondo documental de la Oficina Europea de Patentes, que contiene patentes de 81 oficinas de patentes a nivel mundial. Tenemos más de 70 millones de documentos, situación jurídica en el caso de patentes europeas. Otra ventaja que tiene esta base de datos es que, además de poder usarla para buscar por clasificación internacional de patentes, que comenté antes, también nos va a permitir hacer búsquedas por clasificación europea de patentes. Y la ventaja que tiene esta clasificación europea de patentes es que es todavía mucho más específica que la internacional. Hay veces que la clasificación internacional, a pesar de ser muy específica, hay cosas todavía, digamos, hay clasificación mucho más concreta que nos la va a dar la clasificación europea de patentes. Es decir, que esta clasificación es todavía mucho más específica. Otra ventaja que tiene es que nos va a permitir, en el caso de algunas parejas de idiomas, nos va a permitir utilizar un traductor automático directo y nos va a traducir las patentes. Si la habéis utilizado, a lo mejor esta pantalla os resulta extraña porque, bueno, hace 15 días prácticamente ha cambiado la imagen que tiene. Y no solo la imagen, sino que tiene nuevas funcionalidades. Ahora nos va a permitir, pues por ejemplo, una cosa muy útil para nosotros es poder exportar toda la información que se recoge en formato Excel para luego poder tratar esa información. Aquí tenemos una búsqueda. Vamos a hacer una búsqueda pequeñita en Spacenet para que veáis un poco. Bueno, la búsqueda que propongo es una búsqueda sobre la utilización de células madre para obtención de órganos, ¿no? Que es un tema ahora que está muy en boga. Si hacemos una búsqueda simplemente poniendo palabras clave muy sencillas y fáciles, pero bueno, ya veremos los resultados que nos da poniendo palabras clave, células madre. En inglés, por supuesto, hay que buscar en esta base de datos. Introducimos en el campo de título y resumen palabras clave. Bueno, pues aquí vemos los resultados que nos da. 13.659 resultados encontramos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hablamos de 13.659 resultados, son documentos de patente que en el título o en el resumen, no estamos hablando ya del texto completo de la memoria descriptiva, que solo en el título o resumen de estos documentos de patente aparecen estas dos palabras, ¿no? Como podéis ver, bueno, pues es una base de datos con un contenido muy grande y, bueno, pues poniendo estas dos palabras clave
es muy grande. Además, una vez que pasamos a la pantalla de datos bibliográficos, nos permite, por un lado, acceder a la situación jurídica, porque en el caso este, que es una patente Euro-PCT, nos va a dar la situación jurídica solo para el caso de patentes que se tramitan en la Oficina Europea de Patentes. Además de darnos, bueno, pues datos sobre fecha de publicación, inventor, solicitante, clasificaciones, daremos datos sobre la familia de patentes, ¿no? Antes hablamos de la ventaja que puede representar consultar otros miembros de la familia de patentes, y también aquí vemos documentos citantes, es decir, aquí vamos a consultar documentos que van a estar relacionados con esta invención y van a ser todos aquellos documentos que han sido mencionados no solo en esta patente, sino en esta y en todos los miembros de la familia, documentos que han sido mencionados en los informes del estado de la técnica realizados en todas las oficinas de patentes que los hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos documentos, en el caso de que nos interese este documento de patente, seguramente también nos interesará consultar este apartado de aquí de documentos citantes, ¿no? Aquí vemos la pantalla del European Patent Register y podemos ver, pues, el estatus. Aquí es una solicitud bastante reciente y que nos dice que la solicitud ha sido publicada. Si fuera ya una patente que ya tiene una tramitación más avanzada, pues podríamos ver, pues, que a lo mejor que ha caducado, que ha sido concedida, y nos pone la fecha, digamos, del estatus en el que se encuentra la patente. Podemos consultar, esto es la información así puntual del estatus, pero nos permite consultar todo lo que es el expediente de tramitación en la Oficina Europea de Patentes. Os comenté el tema de la búsqueda por clasificación. Entonces, en Spacenet vamos a poder hacer una búsqueda por clasificación europea. ¿Y cómo buscamos cuál es la clasificación europea que corresponde a una determinada tecnología que nos pueda interesar? Bueno, pues tiene, aparte de poder hacer búsqueda de patentes, también nos va a permitir hacer una búsqueda de la clasificación. Introduciendo palabras clave, nos va a buscar aquellos documentos en los que esas palabras estén contenidos y hace un análisis estadístico de esos documentos donde están clasificados. Entonces nos saca un ranking, como podemos ver aquí, en el que nos dice que el mayor número más frecuente de documentos que contienen estas palabras clave en título y resumen van a estar clasificados en estos símbolos de la clasificación. No llega hasta el último detalle de la clasificación, pero ya nos dirige a la clasificación que nos va a poder interesar. Una vez que entramos en este apartado de clasificación, que aquí solo tenemos C2CN5, digamos que son las primeras letras, ahí vamos a poder consultar en detalle, como podéis ver aquí, números derivados. El sistema de clasificación es un sistema jerárquico que va cada vez yendo, digamos, a un nivel más bajo de información, y cuando hay un apartado concreto que es el que nos pueda interesar, aquí tenemos seleccionado cuál es el símbolo de clasificación, como veis ya C2CN5, y tiene un montón de números detrás. Lo señalamos, elegimos este símbolo de clasificación, como es el que en este caso estamos buscando, células madre embrionarias, por ejemplo, que sería nuestro caso, y vemos ya los resultados. Con células madre obteníamos, acordaros aquel número tan grande, ya en este apartado de la clasificación ya nos va a restringir a 2000 documentos. Ya tenemos un conjunto un poco más pequeño sobre el que poder empezar a trabajar, pero en todas estas documentos de patente desarrolla el uso de células madre embrionarias. Además, esta base de datos nos permite, aquí en esta primera pantalla nos salen los títulos, algunos datos bibliográficos, y si queremos ya hacer la consulta de cada uno de estos documentos, pinchamos aquí en el título y nos va apareciendo, pues, la base de datos que os mostré antes. Podemos llegar hasta acceder documento completo, descargar el documento completo, imprimirlo, todas las facilidades. Incluso, pues, podemos aquí exportar la lista, como os comenté antes. También esto es una funcionalidad nueva, nos va a permitir descargar las primeras páginas de todos los documentos seleccionados en una búsqueda. La verdad es que han añadido bastantes cosas nuevas, no solo ha sido un cambio de diseño que han hecho en esta base. Bueno, también os hablé de otra base de datos oficial que realiza la OMPI, que se llama PatentScope, y esta base de datos también es interesante para si queremos hacer análisis estadísticos o recibir alertas. O sea, establecemos un criterio de búsqueda y queremos que inmediatamente que una patente aparece publicada con unos criterios de búsqueda que estemos interesados, nos va a enviar una alerta por RSS de la publicación de esa patente que nos interesa en principio, porque hemos establecido una estrategia de búsqueda determinada.
Entonces, bueno, pues aquí para que veáis un poco las funcionalidades estas que comento de la realización de estadísticas y de alertas, aquí pues vamos a utilizar las mismas palabras clave, ponemos células madre, aquí vemos que nos salen 1344 documentos, esto es porque aquí estamos ya haciendo la búsqueda. Antes en Spacenet hicimos la búsqueda, acordaros, en 80 oficinas de patentes. Aquí estamos haciendo la búsqueda en la colección de solicitudes PCT, también publicadas a nivel mundial, pero solo estamos hablando de solicitudes PCT, que es lo que, digamos, la OMPI es lo que gestiona. Aquí tenemos los documentos que obtenemos, podemos ir viendo cada uno de ellos, entrar en ellos, ver el documento completo, imprimirlo, igual todo, y también podemos suscribirnos a una alerta. Podemos decirle, bueno, pues que cada vez que aparezca una patente publicada, una solicitud PCT publicada con estas palabras en título resumen, que nos envíe una alerta. Pues vamos recibiendo este tipo de información. En cuanto a los gráficos, aquí hemos visto que de todos estos documentos, que son 1344, pinchando en un icono que aparece aquí como un gráfico, ¿qué es lo que nos da? Bueno, pues nos saca pues unos estudios estadísticos. La verdad es que es muy cómodo, se hace muy rápido y podemos obtener información interesante de manera muy sencilla. Aquí pues nos da una gráfica del número de solicitudes PCT por año de publicación de este conjunto que hemos obtenido haciendo la búsqueda, ¿no? Y podemos ver la evolución que hay del número de solicitudes. También nos da un ranking por solicitantes, cuál es el solicitante que tiene más solicitudes PCT en este campo. También nos da un ranking por solicitudes por país de origen. Aquí podemos observar, bueno, pues que la mayoría de solicitudes de este campo, más de la mitad, son patentes de origen en Estados Unidos. Además de esto, también nos permite hacer una búsqueda mediante un sistema de expansión de palabras, ¿no? Se llama Cross-Lingual Expansion. Entonces, lo que nos genera esto es que, aparte de utilizarlo para poner, si ponemos células madre, el sistema nos va a generar sinónimos y nos va a traducir estos términos a todos los idiomas en que están publicadas las solicitudes PCT. Entonces, bueno, pues digamos que nuestros dos términos de búsqueda, además de ponérnoslos en inglés, bueno, pues nos los ha puesto en este montón de idiomas que veis aquí, en español, en todos los idiomas de solicitud que hay en el PCT. Y bueno, pues nos hace la misma búsqueda, podemos ver los rankings. Otra base de datos también interesante es la base de datos de patentes norteamericanas. Aquí tienen 3 bases de datos. Tienen una base de datos de patentes patentes concedidas, de que tiene textos completos, imágenes. Tienen otra base de datos de solicitudes. Aquí solo vamos a tener las solicitudes de patente. Y aquí tenemos una base de datos de situación jurídica de expedientes, ¿no? Si queremos conocer la situación en que se encuentra una solicitud de patente americana, pues entramos aquí. Es como la que os mostré antes en España, pues la misma, pero en Estados Unidos. Aquí hay que tener en cuenta que si queremos conocer la información más reciente, debemos de irnos a las solicitudes de patente. Ya si nos vamos a la base de datos de patentes concedidas, no tienen información tan reciente, ya que las patentes tardan un tiempo en publicarse, tardan las solicitudes 18 meses, pero ya en concederse pueden llegar a tardar más. Entonces, bueno, pues es más útil hacer la búsqueda en las solicitudes de patente, ¿no? Y bueno, aparte de eso, no todas las solicitudes luego se acaban concediendo, con lo cual la información que hay en esta base de datos de solicitudes es mucho mayor. Otra base de datos también oficial interesante es la base de datos que tiene la oficina japonesa. Esta base de datos nos va a permitir hacer búsquedas, la base de datos se llama PAG, aquí tenéis un poco cómo llegar a ella. La base de datos se llama PAG y nos va a permitir, en primer lugar, realizar búsquedas en inglés en títulos y resúmenes de patentes japonesas, y no solo eso, sino que además luego nos va a realizar, de las patentes que le indiquemos, una traducción automática del texto completo de la patente japonesa. Entonces, bueno, pues hay veces que uno encuentra de una tecnología nada más que encuentra algo japonés, ¿no? Entonces, bueno, pues existe esta base de datos con un traductor automático a disposición gratuito en internet, y de un resumen podemos leer a lo mejor el resumen en inglés y podemos pensar que es interesante, pero claro, el resumen es pequeño. Si queremos ahondar más en el contenido, utilizando este botón que nos va a aparecer que se llama Detail, es importante recordarlo porque no pone en ningún sitio traducción, solo pone esta palabra. Entonces, pinchando en este botón, nos va a efectuar una traducción automática de todo el texto de la patente japonesa.
Para las patentes chinas también tenemos un sistema similar. Vamos a poder buscar referencias bibliográficas en inglés desde el año 85 y también nos va a permitir hacer una traducción automática del texto completo. Ahora ya vamos a pasar a las bases de datos que os he comentado como bases de datos no oficiales, es decir, que la información se la proporciona a las oficinas nacionales, que es, digamos, la fuente original de la información, pero luego, bueno, pues ellos la tienen y bueno, la indexan, digamos, luego ya, pues, con defectos o como ellos consideran, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el buscador de patentes de Google, que se llama Google Patents, es muy interesante, pero tenemos que conocer que solo contiene patentes americanas, o sea, si estamos buscando aquí, solo vamos a recuperar documentos de patentes americanas. Está muy bien porque tiene, la verdad que tiene mucha versatilidad para la búsqueda, es muy rápido, funciona muy bien, busca en todo el documento y bueno, pues si queremos hacer una consulta rápida y obtener documentación rápido y esto, pues os lo recomiendo que lo consultéis, pero bueno, con esta salvedad, ¿no? Conocer que solo estamos hablando de patentes americanas. Luego ves los documentos, puedes ir pasando de un documento a otro con mucha rapidez y es bastante interesante. Otra base de datos no oficial que se llama Free Patents Online. Esta base de datos tiene una facilidad que nos va a permitir hacer búsquedas químicas y el contenido que tiene, bueno, también nos permite tener alertas RSS. ¿Y qué es lo que tiene dentro esta base de datos? Bueno, pues tiene patentes, pero de Estados Unidos, europeas, japonesas y PCT. Tiene una cobertura interesante. También estas bases de datos, la verdad es que las bases de datos no oficiales seguramente como facilidad y versatilidad de búsqueda tienen mucha mayor que las bases de datos oficiales, aunque la fiabilidad que puede tener el contenido debajo pues es menor, ¿no? Es la única pega que yo les veo. Otra base de datos no oficial, aquí tenemos también japonesas con resúmenes en inglés, que se llama SumoBrain. Bueno, si ponéis buscar en internet os aparecen muchísimos buscadores. Otro que tenemos el Surf IP, Patent Lens. Aquí tenemos, también nos va a permitir hacer búsquedas de secuencias, me refiero a secuencias genéticas contenidas en patentes americanas, es una particularidad de esta, y nos va a permitir muchos campos de búsqueda. También tiene la facilidad de buscar patentes que ya estén caducadas, ¿no? Hay veces que hay gente que se dedica a buscar tecnología ya, digamos, fuera de patente, pero que todavía pueda ser interesante explotarla, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí puedes establecer un filtro y localizar patentes que estén ya caducadas. En cualquier caso, si vais a empezar o ya buscáis patentes y queréis tener más información de cómo hacer búsquedas de patentes y cosas y cómo buscar en determinados campos con una mayor fiabilidad, os recomiendo que entréis en esta página web de Intellogist, que es una página muy interesante que tiene información muy útil para hacer búsquedas de patentes. Recomiendan utilizar determinadas bases, enseñan cómo hacer búsquedas de patentes, las comparan, aquí tienen tablas de comparación de qué base de datos utilizar o no, porque la verdad es que han proliferado las bases de datos en internet. Y esto solo estoy hablando de bases de datos gratuitas, ¿eh? Luego hay otros proveedores comerciales que dan otras bases de datos digamos que tienen un valor añadido, ¿no? La Oficina Europea de Patentes, bueno, pues hay una parte de la base de datos que establece unos términos y condiciones de uso en las que, digamos, ellos te dicen que la búsqueda en Spacenet no te va a garantizar un resultado profesional. Es decir, si tú buscas algo aquí y no lo encuentras, no puedes llegar a concluir de que entonces, qué bien, lo que me he inventado realmente es nuevo. No, es una base de datos que da una información buena, pero no se puede considerar que sea una información completa y oficial, en el sentido de que el que no se encuentre no significa que no está, sino solo que no lo hemos encontrado, ¿no? Hay más probabilidades de que no esté, pero nada más. Entonces, bueno, pues para hacer búsquedas todavía más expertas, existen bases de datos que el valor añadido que le dan a la información de patentes es que reelaboran los títulos y los resúmenes, porque estas bases de datos que hemos comentado contienen la información aportada por el solicitante. Estas bases de datos comerciales reelaboran los títulos y los resúmenes y los ponen en otras palabras más, con términos, indexan términos con tesauros, para que sean términos controlados que, digamos, sean más fiables a la hora de recuperar la información. Entonces,
Una de estas bases de datos comerciales, la más importante en el tema de patentes, es el Derwent Innovation Index. Esta base de datos es muy cara y su consulta es bastante costosa, pero hay acceso, no sé si vosotros lo tenéis o no, la FECIT ha dado acceso a las universidades gratuito al Easy Web of Knowledge, que tenéis dentro de él, tenéis el Derwent Innovation Index y podéis acceder a esta información, que pues, bueno, aquí lo pongo, ¿no? Es la mejor base de datos comercial que hay de patentes, ¿no? Pero bueno, pues esto es una ventaja, que hay un servicio gratuito para las universidades, que bueno, en algunas creo que esto ya se ha cortado, pero bueno, ayer me dijeron en Murcia que ellos otra vez habían vuelto a tener acceso a él, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis el valor que tiene la consulta en esta base de datos, ¿no? Además de estos servicios gratuitos de bases de datos, la oficina de patentes también, utilizando la información que tenemos en bases de datos y que podemos nosotros tener acceso, porque tenemos acceso a otras bases de datos comerciales, elaboramos unos boletines de vigilancia tecnológica. Estos boletines, lo que contienen en ellos es información relativa a las patentes más relevantes que se publican en determinados sectores. Los sectores sobre los que trabajamos son sectores que hemos elegido pues porque son sectores estratégicos en España o porque son sectores que se han potenciado, ahora veréis cuáles son, y contienen patentes y noticias que aparecen trimestralmente en estos determinados campos. Estos boletines están gratuitos, disponibles en Internet, y los campos en los que ahora mismo estamos elaborando estos boletines son en el campo de acuicultura, conservación de alimentos y biotecnología, el sector agroalimentario y nuevos productos alimentarios. Tenemos otro boletín también sobre el tema de calzados, en plásticos, fabricación de pieza metálica. Estos boletines los elaboramos en colaboración con OPTI, que es el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, y con asociaciones de empresas de los sectores, ¿no? Con el AINIA elaboramos acuicultura y el tema de alimentos, con Inescop calzados y con ASCAM el de plásticos y pieza metálica. Luego también tenemos otros boletines que elaboramos en la oficina nosotros sobre tecnologías de información y comunicaciones, y así tenemos pues un boletín sobre dependencia, sobre coche inteligente, sobre redes de sensores y servicios e interfaces avanzados móviles, ¿no? En el sector de TIC tenemos estos 4 boletines. Además, el año pasado, bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo es el boletín. Bueno, primero vienen una serie de noticias y luego vienen los listados un poco de patentes, en los que tenemos el contenido técnico, se hace un resumen, un pequeño resumen del contenido técnico de las patentes. Aquí tenéis los números de publicación. Además, el boletín da la facilidad de que podemos acceder directamente pinchando en cada uno de los números de publicación. Tenemos acceso, un enlace directo a través de Spacenet, y podemos hacer la consulta del documento completo en el caso que veamos algún título que nos pueda interesar. A partir del año pasado, en el primer trimestre del 2010, empezamos, bueno, pues con toda la importancia que estaba empezando a tener el tema del coche eléctrico, pues empezamos un boletín también para recoger todas las patentes que aparecen publicadas sobre todas las novedades sobre coche eléctrico, en el que se han incluido, bueno, algunas tecnologías que fueron las que consideramos que tenían más interés, en el que podían tener un desarrollo técnico más interesante para que llegue a desarrollarse realmente, ¿no? El tema de baterías, convertidores inversores, máquinas eléctricas. Estos son, digamos, los apartados que cubre. También tenemos otro boletín dentro de energías renovables sobre biomasa. Entonces, bueno, pues se han seleccionado tecnologías de conversión de biomasa para obtención de calor, electricidad y biocombustibles, digamos un tema ya más específico dentro del tema de biomasa. Entonces, bueno, pues todas las patentes que aparecen las tenéis recogidas en este boletín trimestral. Si os interesan algunos de los temas que he mencionado aquí, pues podéis tener la facilidad de suscribiros al boletín. Simplemente ponéis vuestros datos, señaláis qué boletines os interesan y por correo electrónico, cuando aparezca un boletín publicado, os va a llegar. Bueno, pues aparte de todos estos servicios gratuitos, la Oficina Española de Patentes y Marcas también ofrece unos servicios de pago, ¿no? Estos servicios que elaboramos, que tienen un valor añadido sobre la información de patentes, son fundamentalmente los informes tecnológicos de patentes. Luego también hacemos búsquedas y elaboramos informes de vigilancia tecnológica medida. Los informes tecnológicos de patentes, bueno, pues es el servicio un poco el más interesante, que además, bueno, me ha comentado antes Paco que aquí lo utilizan bastante en la universidad para determinar si una patente que
que se está pensando una invención que se está pensando si se llega a realizar una solicitud de patente sobre ella, pues antes de decidirse a realizar una solicitud de patente es una cosa costosa, y antes de ponerse a ello hay que ver realmente las posibilidades que tiene esa tecnología de obtener una patente interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues para ello nos solicitan informes tecnológicos de patentes a la oficina. Estos informes, bueno, tienen un coste que veis aquí, bueno, 440 euros, que con el IVA llega a ser 500 euros, que como dice Pascual, que yo siempre no lo digo porque que soy muy, no sé qué me dices, que no digo, son unos informes que, bueno, el coste que tienen, que aunque os pueda parecer mucho, está tirado, está tiradísimo, ¿verdad? Y que, bueno, son informes que realizamos en la oficina, realizan los examinadores de patentes, y que, bueno, en la oficina estamos 150 títulos superiores en todos los campos de la técnica, que son los que tramitan las solicitudes de patentes y que también realizan estos informes, ¿no? La herramienta que utilizamos, bueno, pues no es ninguna de las que os he comentado antes, es una base de datos que se llama EPOCE, que es una base de datos interna de la Oficina Europea de Patentes, que disponen de ella acceso a todas las oficinas de patentes para todo el proceso de tramitación. En realidad la información que contienen es la misma que os he contado, que es PACENET. Lo que ocurre es que tenemos más facilidades de búsqueda y el software de búsqueda pues tiene mucha más potencia, ¿no? Pero en el fondo lo que contienen son los 80 millones de documentos de patentes, que es lo mismo que contiene PACENET. Bueno, aquí habla de 336 porque no cuenta la misma invención duplicada. Estos informes tecnológicos de patentes lo que contienen pues es sobre una tecnología que se propone o un determinado proyecto de investigación. Se hace una búsqueda en el estado de la técnica y el examinador elabora pues este informe, que la parte más importante es el comentario, ¿no? En él se incluyen todos los documentos más relevantes que puedan afectar a la patentabilidad de ese resultado de investigación o proyecto o tema sobre el que estamos haciendo el informe, y se hace un comentario sobre estos documentos y cómo le pueden afectar a la patentabilidad de esta posible solicitud. Además, bueno, pues se dan todos los listados con las búsquedas para que también se tenga toda la información que pueda haber sobre ese campo, y de los documentos relevantes se aporta una copia, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo, bueno, pues había traído una serie de ejemplos de documentos, de informes que hemos realizado en la oficina. Pues a veces los informes nos los piden antes de que, cuando se está empezando una labor de investigación en un determinado campo, un poco antes de centrarse en nada concreto, para saber un poco lo que hay, ¿no? En este caso pues era una empresa que se estaba dedicando a aislar antibióticos a partir de un microorganismo, y bueno, pues en primer lugar pues hicimos no tenían todavía una investigación muy desarrollada, pero querían saber todo lo que hubiera sobre productos aislados del cultivo del Streptoverticillium. Entonces, bueno, se hizo un primer informe en el que ya se vio que había cosas que ya se habían aislado, determinadas sustancias que podían tener actividad terapéutica. Más adelante la empresa siguió investigando y más adelante ya llegaron a aislar ellos unos compuestos, bueno, pues que eran nuevos con respecto a los que pensaban que eran nuevos con respecto a los que ya se conocía que existía. Entonces nos identificaron estas estructuras químicas, y en este caso, bueno, pues se hizo una búsqueda de estos compuestos por estructura química. Se encontraron compuestos con una estructura similar, pero los que ellos nos habían identificado no los recuperamos. Entonces, bueno, pues se dedicaron tomaron la decisión pues de presentar una solicitud de patente, e incluso en la solicitud de patente pues mencionaron todo el estado de la técnica que nosotros le habíamos ya aportado en este informe, y bueno, pues al final obtuvieron una patente. En otros casos pues hay mala suerte, porque aunque ya cada vez ocurre menos, todavía lo que ocurre es que muchas veces patentamos cuando acabamos de presentar ya una publicación de esa invención, pues en un congreso, en una tesis doctoral. Y entonces, bueno, pues lo que tenéis que saber es que cuando las patentes llegan a la oficina y vienen de una universidad, sobre todo, lo que miramos es los inventores, nos metemos en la base de datos, la primera búsqueda es a ver qué tiene ese inventor publicado por todos lados. Y entonces, bueno, pues rápidamente encuentras que esos solicitantes, los inventores, han publicado algo porque han ido a un congreso y lo han divulgado. Hay veces que, bueno, que en el congreso no se divulga toda la información, pero otras veces se divulgan 3 líneas, pero las 3 líneas ya, vamos, contienen la invención, la base de la invención, ¿no?
Bueno, pues en este caso, pues tuvimos un caso de estos, ya esto fue hace tiempo, y pues nada, les tuvimos que decir que ellos mismos habían divulgado en una ponencia de un congreso la invención, ¿no? Y que bueno, pues podía comprometer seriamente la novedad, ya que la fecha del congreso era anterior a la solicitud de patente. Bueno, pues otro caso también, que en este caso también pues fue exitoso, y bueno, pues al final llegaron a patentar incluso pues una patente en España y en varios países a nivel mundial. Y en otros casos pues también luego como resultado de la búsqueda que le damos, podemos luego incluso comprobar que cuando solicitan la patente, en el informe que realizan en la Oficina Europea de Patentes, no encuentran ningún documento que nosotros no hayamos encontrado. Nos sirve de control de nuestras propias búsquedas. Todos estos servicios, bueno, pues desde el año 2008 tenemos la certificación de la norma UNE de vigilancia tecnológica, que es una norma nueva que ha habido. Y bueno, pues como conclusión de todo, que ya habéis visto la importancia que puede tener hacer una búsqueda de información, pero también hay que hacerlo pronto, ¿eh? No vayáis a poneros a buscar la información cuando ya tenéis la invención, antes, ¿no? ¿Dónde buscar? Bueno, pues fundamental, Internet, gratuito, pero si queréis ya una cosa con mayor valor añadido, con ya búsquedas muy específicas o búsquedas complejas, bueno, pues que hay servicios expertos de búsqueda a los que es interesante recurrir a ellos, ¿no? Y bueno, pues como empecé la jornada diciendo, pues que las patentes no solo nos van a ofrecer protección jurídica, sino también pues es una fuente de documentación e información. Y nada más.